Bienvenido al video podcast de Tribuna Matutina. ¿Qué tal todos ustedes? Tengan unos muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que ustedes tengan la gentileza de escuchar este podcast. Mi nombre es Jorge Zapata y mi co-conductora Yasmin Abanto. Juntos somos los conductores del podcast La Tribuna Matutina. En el día de hoy vamos a analizar la coyuntura política, la coyuntura electoral. Vamos a traerles también unas cuantas noticias y para terminar hemos traído a un importante invitado y analista que nos va a esclarecer algunas de nuestras preguntas. Para comenzar, comenzamos con el bloque de noticias. Tribuna Matutina Noticias. El último informe de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo del Consejo de Ministros afirma que en lo que va del año y hasta finales de abril se contabilizaron 118 casos de conflictividad activos en el país, de los cuales 9 tienen etiqueta de crisis, siendo la mayoría de estos conflictos originados por temas relacionados con la minería. El presidente Pedro Castillo sigue acumulando desaprobación. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, la desaprobación del presidente pasa del 67 al 70% en tan solo un mes, y su aprobación baja del 25 al 21%. Y para concluir, una noticia que pesa mucho es la inflación del Perú. Trepó un 1,48% en abril, el indicador mensual más alto en 26 años. Esto ante el repunte de precios de los combustibles y alimentos en medio de una crisis global por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Datos históricos del Banco Central de Perú registran que la inflación mensual es la más alta hasta ahora, registrada en febrero de 1996, cuando los precios del consumidor avanzaron hasta 1,53%. Coyuntura al despertar. Respecto al análisis coyuntural, hemos tomado 3 posturas importantes. La primera es los desechos, la basura. Bueno, la capital enfrenta un problema que involucra a más de la mitad de sus distritos. El inadecuado manejo de los residuos sólidos genera cerca de 150 puntos críticos de acumulación. El Ministerio del Ambiente identificó que 28 de los 43 distritos de Lima están en situación de alto riesgo por su inadecuada gestión de residuos sólidos. Además, un reporte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental da cuenta de la existencia de 148 puntos críticos de acumulación de basura y desmonte encontrados en supervisiones que han sido realizadas en la capital entre diciembre del año 2017 y enero del año 2021. Solo 4 distritos generan aproximadamente 1 millón de toneladas diarias de basura, empezando por San Juan de Lurigancho, que genera 300.000 toneladas. Le sigue Lima, Ate y San Martín de Porres respectivamente. El segundo punto es el transporte. A consecuencia de la pandemia, se incrementó sosteniblemente el uso de la bicicleta en Lima. Una de las razones de su aumento fue evitar el contagio del COVID-19, pero ahora ya forma parte de la vida diaria cotidiana de los limeños, pues según un reciente estudio de la Municipalidad de Lima Metropolitana, el 51% de los ciudadanos tiene una bicicleta en casa, y el 19.9% la usa como un medio principal de transporte. De otro lado, también existen otros vehículos no motorizados que se están usando en algunas zonas de la capital, como los scooters, las bicimotos y motos eléctricas. El tercer punto importante es la inseguridad. Según los resultados de la encuesta de opinión de Ipsos realizadas en el año 2022, la delincuencia y la falta de seguridad es el segundo problema más importante que está afectando al país en la actualidad, con un 44%, solo detrás de la corrupción. En los resultados de la misma encuesta también se muestra que la delincuencia y la falta de seguridad son un 21%, el segundo problema que más afecta personalmente a la vida de los ciudadanos, solo detrás del costo de vida y de los precios altos. Hoy en Tribuna Matutina, próximas elecciones municipales, intención de voto y el liderazgo político. Así como hemos visto en el espacio anterior, y todo aquel que vive en Lima Metropolitana es consciente de los diversos problemas que aquejan a Lima Metropolitana y que son los retos que afrontará el próximo alcalde o alcaldesa de Lima.
Lo que tenemos en claro es que los limeños necesitan que se den soluciones o al menos indicios de interés y visibilidad de estos problemas para empezar a cambiar este panorama tan abrumador que se vive actualmente. Por ello es que se ha vertido estas esperanzas en los candidatos municipales. La encuesta de opinión más reciente de Ipsos, dada en mayo de este año, nos da una muestra muy clara de los principales retos que tendría que asumir el próximo alcalde o alcaldesa de Lima. Podemos ver que los problemas principales en la actualidad son la corrupción, la delincuencia y la falta de seguridad, el costo de vida o los precios altos, que es uno de los puntos más críticos y que golpea cada día a la ciudadanía, así como el desempleo o la falta de trabajo. En este contexto y próximamente a darse las elecciones, Ipsos nos muestra que tanto Daniel Urresti como Rafael López Aliaga son los favoritos con un 20% cada uno. En tercer lugar se encuentra George Forsyth con un 9%, le sigue Luis Molina con un 4% y en el quinto lugar empatan Guillermo Flores del Partido Morado y Álvaro Paz de la Barra con un 2% cada uno. En esta parte creo que es la más interesante y en la cual nos tenemos que preguntar qué es lo que llama la atención a la ciudadanía de estos dos candidatos y por qué Daniel Urresti y Rafael López Aliaga se encuentran liderando. Podemos respondernos o al menos darnos una base en la cual reflexionar con la siguiente pregunta: ¿qué estilo de liderazgo político tienen ellos? Por un lado tenemos a Daniel Urresti, quien proyecta una imagen de ser protector debido a que su emblema principal o la imagen que él quiere forjar es la de tener mucha experiencia combatiendo la inseguridad ciudadana. También podemos decir que se caracteriza por ser carismático, aunque algunas veces o muchas veces tiende a la irreverencia. Además de que tiene un discurso populista que es sostenido en la base de su experiencia. Por otro lado tenemos a Rafael López Aliaga, quien se muestra como un líder auténtico, sincero, con convicciones fuertes, pero también muestra actitudes irreverentes, hasta en ciertas ocasiones un poco agresivas ante la prensa o ante sus opositores. Él genera confianza en un gran sector de la población por su éxito como empresario y también usa un discurso a su favor bajo la idea de su experiencia como gestor. En ambos casos vemos que son personajes políticos con características muy particulares. Los dos poseen un estilo muy marcado que ha sido construido a través de los años y que se adecúan pues al clima político en el que se encuentran. Entonces, solo nos queda preguntarnos seriamente qué tipo de líder esperamos para el próximo alcalde o alcaldesa de Lima. Comparte tu opinión en los comentarios. Hoy, en la entrevista especial, como parte final del bloque del podcast, tenemos a un importante invitado. Me parece un profesional bastante importante que nos va a ayudar a esclarecer algunas de esas preguntas que nosotros nos hemos realizado. El profesor Jorge Vergara Reinser, el cual es doctor en investigación social por la PLATSO en México, magíster en comunicaciones por la PUC, licenciado en comunicaciones por la UPN, ha sido director general de comunicaciones del Ministerio de Vivienda y ha diseñado e implementado estrategias y planes de comunicaciones en diversas instituciones públicas y privadas. ¿Qué tal, profesor? Tengan ustedes muy buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días también, compañeras, compañeros, días. Yasmín, Alessandro, Anderson. Gracias por permitirme compartir estos minutos con ustedes. Respecto a las campañas políticas que se van a dar en estas próximas elecciones, ¿cuál considera usted que sería, digamos, el tipo de campaña que deberían dar los candidatos a estas elecciones bajo ese contexto de pospandemia? Las campañas normalmente en el sentido o en la dimensión municipal, regional, son campañas más cortas. Si ustedes se dan cuenta, ya hemos ingresado al mes de junio y claro, hemos tenido también un proceso de elecciones, bueno, muy entre comillas, de elecciones internas, ¿sí? Que en algunos casos son solamente saludos a la bandera, pero teníamos que atravesar por ese proceso y ahora, digamos, nos quedan pocos meses
hacia digamos, la fecha de que me parece es octubre, ¿cierto? Inicios de octubre, la fecha para las elecciones. Entonces, solo tenemos pocos meses y tienen que ser campañas que seguramente digamos, usando esta figura musical del increchendo, van a empezar a hablarnos de manera más clara, concreta, y llegado el mes seguramente de septiembre, más contundente. Es decir, que la ciudad la vamos a ver seguramente llena de anuncios. Entonces el tema de la campaña en términos físicos, yo creo que todavía es como una resistencia. Tanto los políticos y los partidos como los ciudadanos o los electores todavía nos resistimos a ese tipo de campañas, o sea, nos resistimos a dejar de lado ese tipo de campañas. Entonces van a ver seguramente que las campañas digitales van a ser también las que prosperen, digamos, en demasía, diría yo, y las redes sociales, en ese sentido, las redes sociales más del corte personal, pero que no lo son, y llámese hoy en día, digamos, el uso del TikTok seguro va a ser, pero una cosa más frecuente que en la última campaña, y en fin, son campañas multiplataformas, digamos, van a estar caracterizadas por eso, pero que no van a dejar de lado el sentido, digamos, más físico, el sentido más tradicional de las campañas políticas. Esa es digamos, la aproximación que yo puedo tener a lo que, digamos, a través de determinadas conjeturas puedo hacer. Sin embargo, ojo, estamos hablando de dos candidatos. Uno tiene en los últimos estudios 10%, ¿sí? Y el otro tiene 6%, ¿sí? De esos dos candidatos, yo no me arriesgaría a decir van a ser los únicos dos candidatos que van a llevar, digamos, el discurso o como resultado de su discurso político van a concentrar la atención de la gente. Podría existir, no sabemos, podría aparecer alguien más por allí, ¿correcto? No lo dejemos así como de lado, no excluyamos esa posibilidad. Sin embargo, los dos candidatos que hoy tienen las mayores tasas de preferencia no llegan ni a un 20%. Por eso es importante reconocer que hay un 54% de ciudadanos de la ciudad de Lima, de esta ciudad, que todavía no saben, no deciden o no quieren decidir por quién votar, o porque probablemente en ninguno de esos dos candidatos y en los otros ven a alguien que realmente cubra sus expectativas. Entonces, si es que aparece, en el sentido de tu pregunta, Yasmín, en la campaña alguien que pueda recoger de manera rápida, inmediata, mucho más cercana al electorado, sobre todo joven, al electorado de esos grandes distritos que ya se ha convertido casi como en una tradición y que no es pues un mito. El que gana en San Juan de Lurigancho probablemente gana las elecciones. O sea, estamos mirando bien si efectivamente el candidato del 10% o el candidato del 6% ya tiene asegurado, por ejemplo, ese gran distrito, ese enorme distrito electoral además, con mucha gente, con muchos ciudadanos que votan. Entonces, no podemos solo hablar de cómo serán las campañas, sino que la campaña, si queremos también otro rasgo, otra característica, serán campañas, o tendrían que ser campañas que cambien dependiendo de cómo es que traducen el sentir, el sentido y la percepción ciudadana en corto tiempo. Fíjense, nos queda julio, agosto, septiembre y nada más, porque octubre vamos a votar. Y claro, van a haber muchas personas, muchos ciudadanos que van a decidir en las urnas, pero son 4 meses que van a ser súper intensos, con cambios, tienen que ser campañas flexibles, no solo multiplataformas, ¿no? Pero pensando en esos otros factores, ¿no? Cómo es que están, qué resultados tienen, cómo es que están hablando y de qué manera a quiénes les están hablando en estos grandes distritos, donde sí, pues efectivamente, si ganas en esos distritos, lo más probable es que ganes la justa, digamos, la carrera completa, ¿no? De votos que pueden recibir
cada uno de los candidatos que ocupan los primeros puestos o en general, ¿usted cree que la posición que esos candidatos tomen respecto a lo que es actualmente el gobierno de Pedro Castillo tendría una gran influencia o una influencia? Bueno, estamos hablando de Lima, Yasmín, ¿no? Si estuviéramos hablando de otra ciudad del Perú, otra sería mi respuesta. Estamos hablando de Lima. Definitivamente él o los candidatos van a tener que tomar una posición distante, más o menos distante, de acuerdo a cómo se vayan desenvolviendo también todas estas delaciones, todas estas, digamos, confesiones de los, digamos, actores actuales con respecto a los casos que se están conociendo recién. Que el señor que fue secretario, que el señor que fue su asesor o participó en la campaña, que el exministro tal, que ayer en la noche volvimos a enterarnos de ciertos temas o confesiones o a partir de grabaciones, y hoy día en la mañana todos los periódicos, sobre todo, digamos, todos los diarios o los medios de comunicación que están alineados con el Grupo El Comercio, y también si uno prende RPP, toda la noticia es con respecto a esas, digamos, a esa información que la están soltando de manera dosificada, ¿no? De manera dosificada, y que apuntan a conseguir o tratan de conseguir nuevamente que exista una nueva moción o al menos nuevamente se habla de la vacancia, nuevamente se habla de censuras, nuevamente se habla de todo ello. Entonces, estamos en Lima. El candidato de Lima va a tener que ir desmarcándose del presidente y de su entorno, como les digo, más o menos, pero va a tener que hacerlo, ¿no? No solamente por lo que está sucediendo hoy, en este momento, digamos, en la coyuntura y en la crisis constante que vivimos, ¿no? Desde el Ejecutivo y el Legislativo, sino por lo que vaya sucediendo en las próximas semanas y meses, ¿no? Vivimos en una situación no solo compleja, sino una situación crítica, diría yo, de emergencia. No solo en términos sanitarios, no solo la pandemia no ha terminado. La pandemia no ha terminado. La pandemia nos deja, digamos, un camino, una nueva normalidad. Y parece que los políticos y las autoridades no fuesen conscientes de que la vida humana, el sentido humano, el recuperar todo ese sentido, les ha significado tal vez un día de reflexión u horas de reflexión. Después han seguido actuando igual o de peor forma, o una peor performance, ¿sí? Pero la situación es crítica. Lo que nos puede devolver, al menos, ¿sí?, cierta estabilidad y la esperanza del cuidado y el sostenimiento de la democracia son los gobiernos subnacionales. Hablemos de municipalidades y gobiernos regionales, porque desde el gobierno central dudo mucho que puedan sostener hacia el final del mandato, puedan sostener su gobierno. Va a ser sumamente duro, difícil, complicado. No imposible, ¿no? Insisto, nunca hay que negar las posibilidades, así sean mínimas, del 0,001 de probabilidad, nunca. Pero lo veo muy, muy difícil. Entonces, estos gobiernos, los gobiernos municipales, los gobiernos regionales, son los que pueden sostener nuestro sistema democrático. Y en ese sentido, lo que van a hacer los candidatos, volviendo a tu pregunta, Yasmín, es desmarcarse, alejarse, incluso atacar. Entonces, aquí el factor amigo-enemigo, ¿no? Esa vieja dualidad, esa vieja dicotomía, perdón, va a estar más presente, ¿no? Porque no solamente van a tener el amigo-enemigo entre esos dos candidatos o los candidatos que sean los principales, ¿no?, sino ese gran enemigo que es el gobierno central, ¿no?, y personificado pues en el presidente. Nuestra última pregunta, y volviendo a la campaña y la estrategia política, cuando sucedió lo de Jorge Muñoz, bueno, él
de algún modo él capturó la atención del electorado limeño con la concepción de replicar lo que había hecho en su gestión de Miraflores en Lima, ¿no? El Lima Flores. Entonces muchos electorados, digamos, optaron por esta posibilidad, ¿no? ¿Usted consideraría o cree que algo similar podría suceder en estas nuevas elecciones respecto a ese contexto, respecto a esa estrategia que usó? Por eso yo señalo, Yasmín, Jorge, que no perdamos de vista a las otras posibilidades, que hoy día no aparecen en las posibilidades o en las preferencias. Pero tenemos al exalcalde de Miraflores también, que pensará tal vez repetir esa circunstancia con obvias diferencias, o el alcalde de La Molina, ¿no? O el exalcalde de La Molina, el señor Paz de la Barra. Entonces, ojo, todavía, digamos, uno dice, bueno, pero sí, puede ser, ya, entonces finalmente decidiremos pues entre Urresti y el señor López Aliaga. Bueno, pero no perdamos de vista lo otro. Tu pregunta nos lleva más bien, antes que responderla, a reflexionar sobre ello. O sea, ya Lima, el electorado limeño, en su mayoría, votó por un candidato para gran parte de la ciudadanía desconocido. Acuérdense que él lanza su Lima Flores como para muchas personas desconocido. ¿Y qué hacen para engancharlo con la popularidad, para engancharlo con la mayoría? Lo comparan con el gringo Carr. O sea, el señor Muñoz, alcalde de Miraflores, ¿no? Un distrito acomodado, no sé qué, y que te ofrecía Lima Flores y esto, tuvieron que juntarlo con el gringo Carr, ¿sí? Y hubo un video donde se conocían y se viralizó. ¿Por qué? Porque no lo conocían. Entonces, desde mi perspectiva, ese es uno de los factores donde prende y tiene el efecto. El hecho de que alguien te prometa que Lima va a ser como Miraflores. Antes de eso, personalmente, ¿sí? Puedo estar equivocado, de repente no tengo las cifras, pero si me preguntas sobre mi percepción, el análisis que yo hice fue, o sea, el señor Muñoz antes del gringo Carr y el señor Muñoz después del video del gringo Carr. Y claro, pueden ser varios los factores que lo llevan al triunfo, pero fue así. Entonces, no perdamos de vista. Entonces, el señor Urresti, pues lo que ha tenido han sido cargos, me parece, en el distrito de Los Olivos con respecto a la seguridad, pero él ha seguido, él es, como insisto, muy mediático. Y el señor López Aliaga, pues, según sus propias declaraciones, a él le robaron el segundo lugar en las elecciones presidenciales y casi como un premio consuelo, él dice, bueno, voy a ser alcalde de Lima para demostrarles que yo puedo ser un buen presidente. Más bien ahí la ciudadanía tendría que ver quién va a ser su teniente alcalde, porque sabemos que pase lo que pase, Dios permita que el gobierno continúe pues y cumpla sus 5 años, ¿no? Pero pase lo que pase, si él es alcalde, él va a postular a la presidencia. Su candidatura no ve en Lima, digamos, como una gestión que la va a completar. No la va a completar. No la va a completar. Si es que llega a ser alcalde. Sean las circunstancias que sean, él va a agarrar y va a preferir ser siempre candidato a la presidencia del Perú, porque quiere ser presidente. En la entrevista, de nuevo, extenderle nuestro más profundo agradecimiento por habernos aceptado esto. Y eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Yo les agradezco a ustedes y yo les dejo, además de mi aprecio, mi respeto como futuros politólogos, politólogas, siempre la sugerencia que cuando ustedes analicen, ¿sí?, el espectro, el campo político, lo hagan de la forma más neutral posible. Y que eso es lo que necesitamos en el país, verdaderos analistas políticos y no lo que normalmente de manera incluso despectiva, opinólogos, ¿no?, sino verdaderos cientistas políticos que nos permitan a la ciudadanía peruana conocer un poco más allá, comprender un poco más allá la complejidad de la realidad política de nuestro país.
Y así llegamos al final, pero nos vemos en una próxima oportunidad aquí en tu video podcast favorito, Tribuna Matutina.